el Itzo, ¿no? O sea, que en lugar de ir adelante de los problemas que aquejan a una comunidad, en conjunto la educación superior y el Itzo también, se va quedando rezagado y va acudiendo a lo que le vaya diciendo el gobierno o lo que le va diciendo, demandando por vía de la presión la misma comunidad o la sociedad. El Itzo no tiene esa capacidad de visión y de liderazgo para ponerse al frente y empezar a resolver problemas en lugar de que ya están reventados los problemas, en lugar de tener una visión de futuro. No tiene esa capacidad una institución como el Itzo para eso. La tiene, de investigadores científicos. Pero toma en cuenta ahora lo siguiente. ¿Qué es lo que ha hecho que los países desarrollados alcancen el liderazgo? El desarrollo espectacular de nuevos productos, de productos electrónicos que al año siguiente están obsoletos. Desafortunadamente, en las universidades del tercer mundo y de México, no estamos a ese nivel de tecnología. ¿Qué es lo que necesitamos? Incrementar nuestra calidad para poder ayudar al país a que compita. Ese es el problema actualmente. Pues, por ejemplo, mira, fíjate tú, la cámara, ¿a dónde está hecha? La grabadora. Toda la tecnología, ¿la qué? La importamos. ¿Por qué la importamos? Porque desafortunadamente no tenemos la capacidad tecnológica para poder hacer lo mismo y además a un costo más bajo. Y eso nos tiene en dependencia tecnológica. Y si no somos capaces de acabar con esa dependencia tecnológica, va a ser difícil que tengamos el liderazgo para la sociedad. Y en el caso de aquí de la comunidad, el Itzo no puede tener un papel más protagónico, por ejemplo, para ver la cuestión del agua. Tiene un departamento de recursos de agua, ¿no? Sí. O para ver, por ejemplo, la cuestión del desarrollo de la comunidad ante tanta violencia. Tiene un centro de desarrollo comunitario que se llama CUDECA. Pero ¿por qué no se palpa? ¿Por qué no se siente que el Itzo está contribuyendo? Muy bien, porque la mayor parte del presupuesto, como te decía, y tú tienes los datos, se van a salarios, ¿verdad? Necesitaríamos una parte importante también que vaya a proyectos. Ahí está la diferencia. Necesitamos más inversión en la educación superior. Por ejemplo, estos centros o estos organismos no cuentan con presupuesto, son muy bajos. Tienen presupuesto, pero bajo. Ahí está el problema. Mira, solamente por comparar, mira, ¿qué tanto se dedica a la investigación? En términos de Producto Nacional Bruto, en países que ahorita tienen liderazgo en generación de tecnología, vamos a decir Corea del Sur, vamos a decir un país con muchos contrastes como la India o países desarrollados, en muchos de ellos el porcentaje del ingreso dedicado a la investigación es mayor del 2% o del 3%, y en México es del 0.4%. ¿En educación superior? Presupuesto a la investigación. A la investigación. El presidente actual en su campaña prometió que a final de sexenio íbamos a tener 1%. Se iba a aumentar una décima porcentual cada año, de 0.4 a 1. Esto implicaría que en 4 años vamos a tener el doble del presupuesto dedicado a la investigación.
Pero para poder utilizar ese presupuesto, ¿qué necesitamos tener? Proyectos. Tenemos que tener proyectos, y no solamente, sino personal altamente especializado, ¿verdad? Necesitamos consolidar nuestra planta académica para tener la posibilidad de acceder a esos fondos, que ahora son concursables casi todos. ¿Qué requeriría el municipio de Cajeme además de lo que ya existe? ¿Qué otra cosa podría contribuir la universidad? Pues hay un centro de investigación y desarrollo de agua y energía. Ajá. Hay un centro hay un impulso de corredores turísticos. ¿Qué otra cosa le hace falta a la educación superior? Integrarse como... Todos esos centros que tú mencionas concursan por proyectos y trabajan en proyectos cuyos recursos provienen de ciertas instituciones, de la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, de la Fundación Produce, algunos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Si quisiéramos resolver problemas del municipio, necesitaríamos que hubiera algunas fuentes de financiamiento, ¿verdad?, que den los recursos para resolver esos problemas. De otra forma, el académico tiene sus proyectos y tendría una carga adicional por la cual no además de su carga académica, ¿verdad?, necesitaría resolver un proyecto para el cual no tiene recursos, y eso se dificulta mucho. Pues sí, la cuestión de los recursos, como se dice por ahí, pues exprimiendo lo que hay, se puede hacer más. Ajá. Se podrá hacer más con lo que hay. Pues mira, también es cierto que hay muchos proyectos que pueden ser de bajo costo, pero ahí se necesitaría un incentivo adicional a los profesores para que busquen esos puntos donde con pocos recursos pueden hacer mucho beneficio a la comunidad. Habla de este presupuesto. No hay una visión de Estado por la educación. Hay una visión de Estado por la ciencia. Hay una visión de Estado en los últimos 50 o más años de un poder político hegemónico, y la educación superior o la educación en general se subordina a este poder político. ¿Qué es lo que se requiere? La universidad puede luchar, puede pelear en contra de la clase política o del ejercicio de un poder político arbitrario, desinteresado por la educación, por la investigación. La universidad puede luchar o más bien negociar, o más bien conciliar con los gobernadores, senadores, presidentes. Mira, en realidad hubo un gran apoyo a las universidades. Recuerda que en 1950 había únicamente 35,000 estudiantes de educación superior, ¿verdad? Ahí por el 50. 60 años después, en el 2010-12, hay cerca de 4 millones. Fíjate cuántas veces se multiplicó la educación superior. Fue una necesidad, ¿por qué? Porque la población creció. Pero ¿de dónde se obtuvo todos los recursos humanos para hacer frente a ese crecimiento? Hubo improvisación. Era tan grande el incremento que se necesitaba para atender a los estudiantes que hace 30, 40 años, pues había necesidad de contratar a la persona que estuviera disponible, estuviera titulada o no estuviera titulada, para que pudiera satisfacer los requerimientos tan grandes. Esto hizo que las universidades, todas las universidades estatales, tuvieron un crecimiento espectacular por los 70, 80, 90.
Pero ya que creció mucho, se empieza a cuestionar la calidad de la educación. O sea, creció mucho, tenemos muchos estudiantes, pero con respecto a estándares internacionales, ¿es suficiente esa calidad académica? Y es lo que han tratado de hacer una gran cantidad de organismos que actualmente el gobierno ha promovido o fundado, ¿verdad? Organismos para que traten de controlar la calidad de la educación superior. Ahora, por otra parte, es difícil separar, pero ¿cuáles son las funciones sustantivas de la universidad? Es la docencia, formar profesionistas, es la investigación y es la extensión universitaria. En esas funciones no se identifica aquella que luche contra el gobierno, ¿verdad que no? No. Entonces, pero el conocimiento al generarse hace que principalmente en todas las facultades de ciencias sociales se empiece a cuestionar el crecimiento de México. Y es en donde muchas universidades públicas surge esa lucha, tratando de eliminar las diferencias económicas y sociales. Usted es un rector. Pero al pasar eso, ¿qué sucede? Pues desatiendes una función para la que tú tienes la encomienda. Y ahí es tratar de cuestionarte, ¿verdad? Pues sí, ¿qué papel debe hacer la universidad? Es un dilema ese, porque le hacen falta recursos. Hace falta todo. Hacen falta recursos, pero también tienen que centrarse en sus actividades fundamentales. ¿Cómo no puede hacer política en la universidad? ¿No? Tampoco, ¿no? Es una cuestión importante. Que puede generar el debate político, ¿no? Para que la sociedad se integre, ¿no? Ahora, claro que sí es una facultad de ciencias políticas, pues su labor sí es esa, ¿verdad? Pues si nos agarráramos contra el gobierno, imagínate, se desgasta una universidad. Pero muchas veces no solo no se lucha, pues, es lo que estoy dando. Sí. No solo no se lucha, sino que la cúpula de las autoridades universitarias se vuelve parte, pues, del mismo ejercicio o del mismo hegemonismo de poder. O sea, los rectores, las autoridades principales de una universidad, al contrario, ¿no? Hacen un contubernio con el gobierno para mantener las universidades sin desarrollarse, porque son servilistas, pues las autoridades universitarias en muchas universidades son servilistas, e incluso en muchas universidades el gobernador es el que pone al rector por control político. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una universidad? Usted responde a intereses de partido, por ejemplo, usted como rector. No, nosotros consideramos que la universidad debe mantenerse alejada de intereses políticos, pero sin embargo sí tiene que estar relacionada con la sociedad. ¿Y cómo puede relacionarse con la sociedad en ese aspecto? La sociedad también pelea contra el poder político. No se deja, pues si la sociedad ha avanzado mucho, ha ganado espacios de participación y de inclusión en la toma de decisiones, pero todavía hay mucho por qué luchar, porque la sociedad se mantiene también subdesarrollada, ¿no? Así siento que la universidad es parte de la sociedad y no tiene ese papel de avanzada en la universidad, donde diga a la sociedad, únanse a mí, ¿no? Al contrario, los rectores, muchos rectores se han incluso lanzado para candidatos a gobernadores, para candidatos a presidentes municipales, incluso se proyectan. Pues yo quisiera ser presidente municipal o quisiera gobernador, dicen muchos rectores, ¿no? O diputados. Sí puede suceder, sí. Pero no debe de suceder eso, pues. Por eso la universidad se gana la autonomía, ¿no? Para que no se centre en su función, ¿no? Fíjate que hay otra cuestión, únicamente como universidades autónomas, públicas y estatales, solamente hay 42 en México, y una de ellas es el ITSO. Tiene un lugar, Sonora tiene 2 autónomas, pues la tiene un lugar como
13º lugar o qué lugar tiene en calidad? Mira, 13º o 17º va a lugar. depender del ranking que consultes, ¿verdad? Hay un ranking que coloca a Lidson como una de las mejores, la mejor universidad del estado de Sonora. Y a nivel Va a nacional. depender del ranking. Ese ranking coloca a Lidson en el lugar 35. 35. Qué bueno, ¿verdad? Pero ahora, desafortunadamente, con la globalización, México, pues solamente una o dos universidades aparecen en el ranking mundial y en lugares, pues no de los primeros, pues.